gracias por venir a este encuentro de los lunes, en nuestro evento Lunes de Debate, la filosofía en la ciudad, que corresponde a un programa de extensión del Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle. Estamos realizando ya el segundo ciclo a cargo del grupo de investigación Hermes en su programación académica y bajo la coordinación logística del profesor William Álvarez. Segundo ciclo que tiene como tema el mundo de la vida desde la perspectiva fenomenológica y hermenéutica. El día de hoy es un día especial en nuestra programación porque tenemos una invitada de orden nacional, una persona extraordinaria, la doctora Ana Patricia Noguera, a quien damos una afectuosa bienvenida de parte del grupo Hermes y por supuesto de parte del Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle. La profesora Ana Patricia Noguera es profesora titular y emérita de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, coordinadora del grupo de pensamiento ambiental desde el año 97 e investigadora y miembro de este grupo desde 1991. Es postdoctora en Estéticas Ambientales Urbanas de la Universidad de Barcelona, doctora en Filosofía de la Educación, Universidad Estatal de Campiñas en Brasil, magíster en Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, licenciada en Filosofía y Humanidades de la Universidad de Santo Tomás en Bogotá. Entre su obra, producción intelectual, cabe destacar 20 libros sobre pensamiento ambiental, filosofía, ética, estética y educación, 97 artículos publicados en revistas nacionales e internacionales sobre pensamiento ambiental. Ha sido conferencista, invitada en países como México, Perú, Brasil, Uruguay, Cuba, Costa Rica, Nicaragua, Argentina, Bolivia y España, sobre eventos justamente en la temática del pensamiento ambiental. Es coordinadora del seminario permanente Augusto Ángel Maya, que se realiza semanalmente en la Universidad Nacional, sede Manizales, coordinadora general de las 4 versiones del Seminario Internacional sobre Pensamiento Ambiental y las 4 versiones del Encuentro Latinoamericano de Filosofía y Medio Ambiente, coordinadora también general de 3 versiones del Seminario Local sobre Pensamiento Ambiental y coordinadora general del Seminario Latinoamericano sobre Pensamiento Ambiental y Hábitat, que realizó pues una primera versión el año anterior. Actualmente es directora de la revista Ideas Ambientales, cofundadora y miembro del Comité Científico de la revista Gestión y Ambiente, revistas que pertenecen a la Universidad Nacional. Bien, con este extraordinario currículo espero que estén todos muy satisfechos de escuchar a la profesora, que nos va a presentar una reflexión sobre el cuerpo en la educación ambiental. Y profesora, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, noches. Muchísimas gracias a John Alexander y a todo el grupo Hermes de investigación. Me encanta trabajar con estos grupos porque nosotros también tenemos nuestro grupo de pensamiento ambiental desde hace varios años y estas relaciones intergrupales son necesarias, sobre todo cuando se trata de un tipo de pensamiento como es el pensamiento que nos hemos propuesto construir, que es un pensamiento de frontera. El pensamiento ambiental es un pensamiento de frontera, que no es un pensamiento que quiere hacer un gran discurso, sino que busca ante todo comenzar siendo un pensamiento singular, un pensamiento en la diferencia, un pensamiento en el mundo de la vida, y ese mundo de la vida, como nos lo planteaba un Husserl, como correlato, el mundo de la vida que también es un relato, que también se nos relata. Entonces, en la conversación que tuvimos con John, a quien de nuevo quiero agradecer su amabilidad que figura en invitarme, pues escribí una reflexión que titulé Cuerpo, Mundo de la Vida y Educación. Tenemos aquí algunas diapositivas que nos van a permitir la comprensión a partir de imágenes de lo que yo voy a leer y a comentar.
Yo quería como abrir mi reflexión con esta obra de Frida Kahlo, que es un óleo de 1943, porque es una artista que nos está recordando nuestra relación profunda con el mundo de la vida, es decir, con la tierra, es decir, con lo terrestre, es decir, con todos los procesos mismos de la vida biótica simbólica, que es un concepto que yo desarrollo en uno de los trabajos de los que hablaba yo. Dos acontecimientos, el arte y la naturaleza, nos permitieron encontrar en la fenomenología un camino para volver a pensar la vida. Una filosofía abierta que pulsara el pensar a pensar lo enigmático, lo desconocido, aquello que aún no había sido pensado. Recordando un poco esa frase hermosa de Heidegger, creo que en su ciclo de conferencias de 1951-1952, que significa pensar, en donde él plantea la necesidad de volver a pensar lo ya pensado, sobre todo en esos tiempos y en estos también, que están dando tanto que pensar, como esa invitación que nos hace Heidegger y que nos ha parecido maravillosa invitación, que de verdad nos abre a pensar aquello aunque ya haya sido pensado. Muchas veces nos dicen, pero ¿para qué usted piensa eso si eso ya está pensado? Repítalo, aplique el modelo, aplique la fórmula, porque es que eso ya se pensó. Y esta propuesta heideggeriana es maravillosa porque nos dice, no, es necesario volver a pensar incluso lo ya pensado, porque en este momento decía Heidegger, en esa misma conferencia, o en ese mismo ciclo de conferencias, decía, el problema es que no estamos pensando, es decir, estamos en tiempos que están dando tanto que pensar y sin embargo no estamos pensando, decía Martin Heidegger. Y claro, hubo una gran reacción porque muchos le dijeron, pero maestro Heidegger, si estamos en un momento de mayor desarrollo científico y tecnológico, ¿cómo va a decir usted que no estamos pensando? Si estamos en el momento de mayor despliegue de la ciencia y del desarrollo de la razón, y Heidegger decía, el problema de la ciencia es que la ciencia no piensa, explica. Y eso nos pulsó y nos impulsó a volver a pensar el tema de la vida. Ese mundo de la vida, como plétora de sentidos, sensaciones, significaciones, imágenes, imaginarios. Ese mundo de la vida que solo era posible en el flujo de mis vivencias, y ese flujo de mis vivencias que solo era posible en el mundo de la vida. Nuestra preocupación por la educación, especialmente la educación formal, curricular, aquella que se construía en el aula, aquella que era administrada por rectores y profesores, comenzó a coligarse a esos dos acontecimientos, arte y naturaleza, por su ausencia profunda en ella, es decir, por ningún lado está la naturaleza y por ningún lado está el arte. La educación formal, como la ha administrado y como la ha organizado el Ministerio de Educación Nacional y las políticas en educación, es una educación absolutamente reduccionista, donde lo que prima es la formación en una lógica que, como dirá en algún otro momento Jürgen Habermas, es la que va, digamos, a darle fortaleza a una racionalidad instrumental con arreglo a fines. Una educación para el trabajo, una educación para el desarrollo, una educación para la reproductividad técnica y para la reproducción técnica, pero no una educación que nos permite pensar. Yo creo que una de las grandes y hermosas campanadas que nos hace Heidegger con esa frase es que precisamente la educación se ha dedicado a repetir modelos, a aplicar metodologías, a aplicar didácticas y muy poco a pensar. Entonces, repito, nuestra preocupación por la educación, especialmente la educación formal, curricular,
aquella cosa que se construía en el aula, aquella que era administrada por rectores y profesores, comenzó a coligarse a esos dos acontecimientos, arte y naturaleza, por su ausencia profunda en ella y por la huella, es una de las huellas importantes que ha dejado la educación, y es que nos ha puesto a pelear entre nosotros y nos ha puesto a pelear con la naturaleza. Michel Serres, que es un filósofo de la ecología profunda, muy heredero de la fenomenología, entre otras disciplinas que formaron su pensamiento filosófico. Michel Serres decía en el contrato natural, decía que nunca antes habíamos odiado tanto a la naturaleza como ahora, porque solo aquello que se odia se explota. Solo aquello que se odia se explota. Uno explota a los hijos, al esposo, al amante, a la amante. Uno explota aquello que odia. A los esclavos, uno explota aquello que cree que es inferior, que cree que está sometido a uno. Y estamos en la época de mayor devastación y explotación de la vida, de la naturaleza. Y la ciencia, la educación, por ejemplo, se está enfocando mucho a ella. Acabo de venir de un Congreso Nacional de Microbiología en Medellín, donde la mayoría de las conferencias que daban los invitados eran conferencias en torno a cómo explotar más y mejor la naturaleza, es decir, a cómo volver prácticamente toda la tierra una fábrica de producción. Casi siempre eso es para las multinacionales de los alimentos, para las multinacionales energéticas, para las multinacionales del petróleo, y en realidad muy poco pensando en eso que se llamaría el bienestar de la humanidad, aunque esa es la frase con la que ellos, digamos, comienzan a fundamentar esas investigaciones que están enfocadas al mercado y a la producción industrial. Entonces, en este cuadro, con este cuadro de Francisco de Goya, uno puede comprender un poquito mejor qué es eso de la huella que estamos dejando en nuestras maneras de habitar la tierra. Estamos dejando una huella de guerra, una huella de destrucción, estamos dejando una huella de devastación, estamos dejando una huella de acabamiento total de la vida, y por supuesto nosotros ahí en la vida, nosotros también como pertenecientes y como emergentes de esos procesos de la vida. Comenzamos entonces un programa de investigación que consistió en desplegar una propuesta fenomenológica hermenéutica en clave de construir un pensamiento que se preocupara del arte y la naturaleza como lugares fundacionales de una educación como despliegue y repliegue del mundo de la vida. El primer paso fue procurar, de la mano de la fenomenología, desdibujar, como lo hace William Turner en este bello cuadro, que es una de las tendencias que empieza a emerger en el romanticismo de la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo en Inglaterra, en Francia también un poco, ese romanticismo que busca desdibujar, que busca, que ya no hay una forma definida en la pintura. Igual pasa con los, digamos ya con el arte moderno en el siglo XX, el arte moderno que busca la abstracción y que busca romper con la forma. Nosotros hicimos una tarea parecida y hemos hecho una tarea parecida de la mano de la fenomenología. Buscamos desdibujar los conceptos de sujeto y de objeto propios de una epistemología de la educación, la ética y la estética. Esta epistemología sería el modelo de la ciencia moderna, pues sus fines eran constituir bases sólidas para hacer de la educación, la ética y la estética, ciencias, y así darles un estatus elevado en el mundo académico. Eso se buscó durante toda la segunda mitad del siglo XIX y todo el siglo XX, sobre todo en los primeros años del siglo XX, se buscó muchísimo que la educación, la ética, la estética, las ciencias sociales y las ciencias humanas tuvieran el estatus de ciencia, y para que pudieran tener el estatus de ciencia, pues se tomó el modelo de la ley, el modelo del método y el modelo de la ciencia natural positivista, para poder entonces darle una fundamentación
a la manera de la ciencia, de la física, por ejemplo, en Newton, a las ciencias sociales, a la ética, a la estética, a la educación, al arte incluso. De tal manera que se buscaba elevar el estatus, y pongo comillas, elevar el estatus de estas ciencias en el mundo académico. Si ellas eran ciencias, tendrían teorías universales, verdades universales, principios universales y métodos universales. Era lo que buscaba la ciencia moderna, y lo que sigue buscando la ciencia moderna es tener la posibilidad de justificarse y de fundamentarse y de digamos, comprometerse, como diría Manfred Eichen, comprometerse con teorías universales, con principios universales, con verdades universales y convenciones universales, negando la diferencia, negando las singularidades, negando la diversidad cultural que somos, negando una gran cantidad de alteridades que también somos otros. Hay una cantidad de alteridades, una plétora de alteridades maravillosas en el planeta Tierra, humanas y no humanas, que esta modernidad universalista nos ha un poco velado, nos ha velado, nos hemos colocado como una venda que no nos ha permitido ver la diversidad de diferencia, porque había una tendencia muy fuerte a creer que esta cultura moderna que somos es la única cultura, es la cultura que tiene la verdad, es la cultura que tiene la posibilidad de un conocimiento verdadero. Entonces, esta crítica a la modernidad que emerge de ese trabajo fenomenológico que empezamos a hacer desde los años 80, prácticamente desde el año 83-84 comenzamos a hacer ese trabajo, indudablemente nos abre la posibilidad de un pensamiento otro, de un pensamiento diferente, de un pensamiento en alteridad. De hecho, ustedes, no sé si todos lo sepan, pero en realidad la fenomenología no es una filosofía sistemática cerrada, sino que la fenomenología es la filosofía que nos aporta esas dos miradas al cuerpo y al mundo de la vida. Esas dos miradas de la fenomenología nos gustan porque la fenomenología no es una filosofía cerrada, sino que es una filosofía que permite la apertura de pensamiento. Por eso es una filosofía que siendo moderna va a incidir mucho más en un pensamiento, digamos, postmoderno, si así se le puede llamar, o más bien en un pensamiento como por ejemplo el pensamiento de los filósofos franceses contemporáneos, que se le ha llamado también filosofía de la diferencia, filosofía de la sospecha, un pensamiento que ha permitido la posibilidad de pensar en el otro y en la alteridad, como es toda la hermenéutica que, por ejemplo, un pensamiento que nos ha permitido abrirnos a otras culturas y que nos ha permitido ver aquello que no habíamos podido ver, que es, por ejemplo, la posibilidad del otro y del otro lo otro, no del otro como si fuera yo, sino el otro diferente, que indudablemente nunca será como si fuera yo, afortunadamente, digo yo. Afortunadamente, la fenomenología también nos ha permitido la apertura a una estetización del pensamiento, por ejemplo, en la educación, que es un trabajo que hicimos fundamentalmente cuando se estaba haciendo como la tesis doctoral. Mi tesis doctoral se tituló Educación estética y complejidad ambiental, porque lo que yo buscaba ahí era mostrar las estéticas de la vida y que la educación nos permitiera esa comprensión hermenéutica de esas estéticas de la vida, dado que la vida se había reducido al cálculo y al dato. Si ellas eran ciencias, repito, tendrían teorías universales, verdades universales, principios universales y métodos universales. El método científico sería su gran modelo y sigue siendo uno de los grandes modelos. Por ejemplo, en la educación, sobre todo en la educación superior, uno encuentra que prácticamente todas las tesis de maestría, las tesis de doctorado, se hacen siguiendo el método científico. Por ciencias ahora
nos manda un método aún mucho más analítico, nos manda un formulario donde se desmenuza y se analiza tanto que se pierde el sentido de la, digamos, de la totalidad, se pierde el sentido de la unidad. El método científico lo que busca fundamentalmente es, digamos, adecuar el mundo de los fenómenos, el mundo de las singularidades, el mundo de la diferencia a un solo criterio de verdad. Y esa es un poco la tendencia homogeneizante del mundo de la vida y del conocimiento, que entre otras cosas autores importantes como son los autores que han configurado el grupo de estudios postcoloniales hacen una crítica muy interesante a esa mirada única, a ese pensamiento único que se universaliza a partir del método científico que se impone como el único método de investigación. Afortunadamente, pues esto ha venido cambiando en los últimos 60 años y ha venido pues dándose una transformación en lo que tiene que ver con la investigación y por supuesto las ciencias, por supuesto la fenomenología y la hermenéutica sobre todo han sido muy fuertes en hacer una crítica profunda a la positivización del mundo de la vida, a la cientificación del pensamiento, a la reducción. Indudablemente, y por supuesto hay autores extraordinarios que heredaron todo el pensamiento husserliano, heideggeriano, como son por ejemplo Hans Jonas y Wolfgang Janke, que son pensadores alemanes que han venido trabajando en el tema ambiental y que nos han permitido también hacer el contacto y establecer el contacto académico y el contacto conceptual entre el pensamiento fenomenológico y lo que nosotros hemos querido configurar. El método científico sería su gran modelo, como efectivamente lo fue y lo ha seguido siendo. Yo diría que en este momento estamos en un momento tristemente de mayor positivización del mundo de la vida. Ha entrado con mucha fuerza el mundo del cálculo, el mundo calculado al mundo de la vida. Estamos en un momento de un gran control sobre el mundo de la vida y por tanto estamos en un borde. Yo pensaría que estamos como en ese borde que habla Gilles Deleuze, en ese borde del que hablaba el poeta Hölderlin, cuando Hölderlin decía por allá a finales del siglo XVIII que allá donde estaba el abismo también estaba la salvación. Y cuando uno está en un borde, cuando uno está en el borde de una ventana en un 10º piso, o se mata o se salva, es decir, no hay posibilidad de algo intermedio. Usted o se va para adelante o vuelve y se entra al espacio, al sitio, digamos, a ese 10º piso. De tal manera que, igual, yo pienso que en este momento estamos como humanidad, estamos como cultura, estamos como civilización en ese borde. Estamos en un borde que nos está incitando y llamando a pensar de nuevo, y a pensar de una manera profunda, y a pensar actuar, a pensar construir, a pensar dialogar, a pensar políticamente, a transformar, porque es tal vez el momento de mayor fragilidad ambiental. Desde el punto de vista ambiental estamos viendo una gran fragilidad, decía Augusto Ángel Maya, uno de mis maestros, y es precisamente porque entre más creemos que podemos controlar la vida, más débiles estamos y más frágiles estamos frente a esa posibilidad. Richard Seneca lo decía de una manera muy hermosa en un libro que se llama El artesano. Decía al principio del artesano, decía Seneca, hemos desatado fuerzas de la naturaleza que ahora no podemos controlar. Por ejemplo, la energía atómica, por ejemplo, la energía nuclear. Miren ustedes lo que pasó en Fukushima el 11 de marzo del año pasado. Es decir, ahí, que esto lo tenemos todos prescrito, ahí tenemos la muestra de que hemos desatado fuerzas absolutamente extraordinarias de la naturaleza, como es, por ejemplo, la cuestión nuclear, por la fisión nuclear, pero no sabemos controlar esas fuerzas. Y es por eso
decía Augusto Ángel que ese conocimiento profundo científico y de dominación y de control de la naturaleza y de la vida a la vez nos ha vuelto absolutamente frágil. Es como una paradoja, es como una contradicción profunda. La fenomenología husserliana había comenzado un tránsito maravilloso, el tránsito del sujeto a la intersubjetividad. El trabajo intenso y riguroso de Husserl en torno a la constitución de la subjetividad como intersubjetividad había colocado ya al mundo de la vida como correlato para que ello fuera posible. Sobre todo la lectura de la quinta meditación cartesiana que escribe bellamente Husserl fue para mí, para poder construir esta propuesta de pensamiento ambiental y de educación, fue para mí iluminadora, porque cuando encontramos a Husserl hablando de que el sujeto solo puede ser posible como una intersubjetividad, y lo que él configura de ese concepto maravilloso de intersubjetividad, pienso yo que es la apertura a eso que posteriormente llamaremos el diálogo y la comunicación y la posibilidad de la conversación, porque cuando Husserl dice que el sujeto solo es sujeto